recostado al pie de su carcomido volcán de Guanapay, en donde al borde de la circunferencia de su cráter se asienta el castillo guardián, Teguise, el pueblo más antiguo de la isla. Más allá de los valles y de las montañas peinadas por el viento, se pierde en un horizonte calcinado por 100 volcanes, Muñique, el pueblo alfarero. Desde allí, subiendo caminos de arena, Dorotea Armas llegaba al Monte de las Nieves a buscar el barro. Siempre llevaba un burro. Cuando éste era blanco, lo llamaba blanco. Si era de color canelo, canelo. Y al negro lo llamaba morisco. Las formas de vida social se van transformando. Los nuevos medios de transporte facilitan el acarreo del material. Los hombres se incorporan a este oficio que fue exclusivo de las mujeres, las loseras. El oficio de alfarera se transmite por línea materna, aprendiéndolo las primogénitas. El aprendizaje se realiza desde muy corta edad. A doña Dorotea la enseñó su madre, María Andrea, y a esta su suegra, que era del Mojón, el centro alfarero más importante de la isla. La cerámica fue ocupación de casi todas las familias de este lugar. Aún se le recuerda por su excelente calidad. Como derivación de El Mojón y por traslado de algunas alfareras, ha surgido desde hace 4 generaciones un nuevo alfar en Muñique. Doña Dorotea ha enseñado a sus hijas, a sus nietos y bisnietos, el trabajo del barro, y con ello las formas más antiguas de la cerámica popular de la isla de Lanzarote. El proceso de confección de las vasijas comienza con la recogida del barro. Una vez depositado en el taller, habrá que majarlo. Después se pondrá en remojo durante una semana para curtirlo. Esta arcilla o especie de tierra se encuentra con abundancia en diferentes terrenos de las islas, ya más superficial, ya más profunda, y sirve de base a la mayor parte de algunas peñas y de suelo a fuentes y pozos. Sí, primero el barro, ¿no? No, Como el barro viene en piedras o turrones, hay que curtirlo. Para ello lo depositan en una tina de lata y lo remojan en agua, regándolo durante varios días, 6 o 7. Posteriormente lo mezclan con arena en cantidad determinada y que calculan a ojo. Solo preparan el que van a utilizar inmediatamente, dejando el resto curtiéndose. La escasez de agua obliga a almacenar el agua de lluvia en el aljibe, que utilizarán para el trabajo de la casa y el alfar.
algunos alfares de las islas, la arena ha de ser triturada. Esta la extraen de las cuevas y la recogen en los barrancos. La arena de mar no se utiliza, porque al ponerla al horno estalla la pieza fabricada. En Lanzarote se utiliza una arena volcánica que ha de ser cernida para eliminar las piedras de gran sol. El barro se mezcla con arena que actúa a modo de desgrasante. Viera y Clavijo, en su diccionario de historia natural, dentro de la definición de arcilla nos dice: especie de tierra llamada vulgarmente greda, aunque con mucha impropiedad, llámanla masapé. Bien sabemos que este es un material precioso para los industriosos dedos que fabrican nuestra losa ordinaria, losa a la verdad vasta y frágil, pero la más sana que se puede desear para el uso de las cocinas. El sobado es una operación lenta y fatigosa. Se ha de conseguir la perfecta liga del barro y la arena. Esta mezcla se utiliza en distintos pueblos del norte de África. En algunos alfares de las Islas Canarias, la arcilla se mezcla con otras tierras de cualidades diferentes, obtenidas en barreros de distintos pueblos. En Muñique, esta mezcla es el resultado de una antigua tradición. Con el sobado terminan todos los trabajos preliminares y ya se puede pasar a la fabricación de las piezas. Doña Dorotea y su nieto Marcial esparcen una base de arena sobre la mesa para que al depositar el barro no se pegue y con ello poderlo hacer girar. Una de las características de la cerámica popular canaria es la fabricación de la pieza por el procedimiento del urdido, desconociendo el torno. De la peña va cogiendo trozos más o menos grandes, según la vasija a construir, y haciendo con ello una especie de tonel que le va a servir, una vez extendido, como fondo de la misma. Comienza a golpearlo para extenderlo. Le imprime un movimiento de rotación. Este movimiento va a ser constante durante todo el proceso de construcción. Todas las vasijas
se hacen con un solo piso de bollos y para alcanzar diferentes alturas, según deseo, lo único que se hace es estirarlo. Aprieta el bollo contra la mano que aguanta la pared, moviendo los dedos de abajo arriba hasta llegar a la altura requerida. El instrumento principal del que se sirven los artesanos para la confección de sus vasijas son las manos, ayudándose de otros auxiliares cuando les es estrictamente necesario. Como corresponde a un método de fabricación rudimentario, los utensilios empleados son igualmente pobres. En un principio, fechas posteriores y relativamente cercanas a la conquista, debieron haber sido obtenidos de la propia naturaleza, haciendo o no en ellos pequeños cambios para acomodarlos a su nueva función. Como derivación natural, ha pervivido una serie de instrumentos que, si en parte han perdido su rusticidad, se han conservado en todo su primitivismo. Según el doctor González Antón, el estudio de las cerámicas populares de las Islas Canarias se ha convertido actualmente en un problema arqueológico. Se han realizado intentos para tratar de salvar esta importante reliquia etnográfica, pero se adolece de un cuestionario previo que recogiera lo más importante de esta labor artesanal. ¿Qué relación pueden guardar las cerámicas populares con las cerámicas primitivas de las islas? Indudablemente, si se trata de sacar conclusiones a partir de las formas como conjunto, no existe en principio ninguna, ya que son totalmente diferentes, aunque se intuye una cierta derivación de estas. Esto puede tener explicación si se piensa que con el paso de los siglos, y tomando como referencia la conquista de las islas, se ha pasado de una economía primitiva a una economía a caballo entre formas medievales y renacentistas traídas por los conquistadores tan lejanos de la cultura primitiva, a lo que había que añadir el paso de los siglos hasta llegar a la actualidad. Siguiendo a los cronistas, vemos que en la isla de Lanzarote el aborigen se va a amalgamar rápidamente con la población castellana, convirtiéndose el castillo de Rubicón en el centro de la vida isleña muy poco tiempo después de la conquista. Con respecto a la cerámica, se puede afirmar que en una etapa posterior a la conquista se sigue trabajando el barro según modelo anterior a ella. Es indudable que desde entonces la cerámica habrá sufrido alteraciones, pero existe una serie de formas profundamente vinculadas aún a la cerámica prehistórica, y habría que destacar, más que la permanencia de ciertas formas, la continuidad de la técnica con que estaban realizadas. Esta pieza servía para poner la leche. Cuando se sacaban las cabras, se sacaban el torno, se aroñaba. Y luego aquí se ponía una especie de colador que se llamaba talega para colar la leche, claro. Y se dejaba la leche aquí hasta que enfriara un poco. Cuando se enfriaba se le ponía el cuajo hasta que la leche se cuajara, se dejaba otra vez otro poco. Y luego las mujeres, pues normalmente las mujeres hacían el queso.
Utiliza un tarro para la leche. Le aplica un vertedor. Realiza un alisado con las yemas de los dedos mojadas en agua, consiguiendo un borde biselado. Todas las vasijas van provistas de una capa de almagre, lo que proporciona un color amarillento, ocre. Se obtiene de una tierra que se denomina tegue y que no tiene un lugar específico de extracción. Aparece en las tierras blancas no arenadas. El tegue hay que lavarlo y pasarlo por un tamiz para eliminar piedras, tierras y canutos. Se dejará reposar y secar, limpio de impurezas. Pasados unos días, la pieza ha estado cubierta del sol y del aire para que la pasta se endurezca con la eliminación del agua de constitución y poder llevar a cabo las operaciones de desbastado y alisado finales. En el desbastado se aplica el cuchillo o aro de barril para adelgazar las paredes. Doña Dorotea comienza a fabricar un novio. Se trata de una figura humana. La representación nos ofrece una mujer y un hombre con los sexos exageradamente marcados. No se conoce el origen de estas representaciones. Existen, sin embargo, unos idolillos de época prehispánica que en su forma recuerdan poderosamente a estos que ella fabrica. Marcial machaca el tegue y lo pone de remojo para deshacerlo. Lo
Lo aplica a la pieza con el callao de alisar. Se trata de un canto rodado que llaman timifota, cuya superficie es lisa y compacta. Heredadas de sus antepasados, estas lisaderas se guardan con verdadero celo, llegando algunas en estimación aproximadamente a tener 200 años. Estas figuras se hacían en el mojón, según nos relata doña Dorotea, e iban destinadas a las parejas que deseaban una relación, cuya consolidación se realizaba por medio de un intercambio. La mujer le regalaba al hombre la figura femenina y el hombre a la mujer la figura masculina. En la actualidad se adquieren como figuras decorativas y souvenirs, perdiéndose el significado simbólico, que fue rasgo distintivo de las primeras edades de la humanidad y que podría haber representado o no la fecundidad como principio generativo de la propia vida. Se los regalaban los novios a las novias y el macho a la novia y la hembra se la da a la novia al novio. Por los muñecos, sino por los muñecos para que eran, para que se regalaran unos a otros. Se ponían amor unos a otros y lo hacían. La pieza la quiero grandita, pues grandita se la hacíamos. Así nadie es. Burros grandes, ande o no ande. Pero uno también si jugaba unas alforjas para los burros, pues también las quería grandes para que llevara muchas cosas dentro. Y así era también los muñecos. El alisado se puede continuar con el pulido, procedimiento muchas veces confundido con el anterior. Así como el alisado se obtiene por igualamiento de la superficie, el pulido o segundo alisado con agua se obtiene por fricción continua de un objeto duro, redondeado o plano, sobre la superficie de la vasija. El pulido hace penetrar la arcilla en los poros de la pared, cubriendo además los granos de desgrasante que pudieran haber salido hacia la superficie. La pared toma entonces un hermoso brillo. Es fundamental la aparición del secado, ya que sin ella la vasija no podría soportar las brutales subidas de temperatura del horno. Durante el secado la vasija es muy frágil. Se tiene que evitar ponerla al sol al menos los primeros días, ya que puede sufrir la evaporación del agua de la pasta. Uno de los aspectos más importantes de la manufactura de la cerámica es el cocimiento. Esta técnica alcanza distintos niveles que van desde el más primitivo, en forma de cocción al aire libre, hasta el horno de cámara árabe. En la isla de Lanzarote se guisa la loza al aire libre. Es muy posible que esta técnica fuera común a todas las islas en épocas cercanas a la conquista, como herencia de los aborígenes. Hace un cerco con piedras volcánicas de tamaño regular. Como combustible base utilizan carozo de maíz seco. Cubren la losa con sarmiento de vid. Le van añadiendo distintas camadas de leña.
El tiempo aproximado de cocción es 1 hora. Esta operación se repetirá cuantas veces requiera el número de los a guisar. El viento es fundamental en el proceso del guisado, aunque el exceso del mismo actúa como soplete, perjudicando las piezas. Doña Dorotea mide el tiempo por rosarios, que son clepsidras desgranadas entre los dedos. El rosario para ella es como una caja del tiempo que le permite fechar los instantes. Una vez viajó en avión a Tenerife y no podía entender cómo de una isla a otra se rezaba menos que de Muñique a la villa. Percibe el tiempo fabulando sueños. El presente es un punto en el que el futuro se transforma en pasado, tal vez porque ya no existe nada que la sorprenda. Cuando éstas adquieran un color rojo teja, será la señal de que estarán listas para extraerlas del horno. Utilizan para ello un palo corto, protegiéndose las manos con guantes de amianto. Podemos considerar nuestra cerámica como una cerámica popular rural, entendiendo por ello la producción de vasijas utilitarias, destinadas a cumplir las necesidades de la vida campesina, y cuyas características más esenciales serían el sacrificio estético en pro de la funcionalidad de la pieza fabricada. Todas son relativas al uso doméstico. El togio, recipiente para el ordeño de las cabras, guarda una estrecha relación tanto tipológica como funcional con el de la época prehispánica de la misma isla, cuya función es el ordeño de animales menores. El tarro para la leche, amasaderas, sahumerios. Hacer un sahumerio consistía en quemar en las casas cáscaras secas de naranja y otras plantas aromáticas, incienso, romero. Se usaba principalmente cuando parían las mujeres para perfumar la habitación. El sahumador, o brasero pequeño, se colocaba entonces al lado de la cama, en el suelo. En la actualidad las piezas carecen de decoración. Doña Dorotea pinta el borde de una vasija recordando otros tiempos como referencia. Unas ondas muy simples. Utiliza para ello un trozo de tela torcido que le sirve de brocha, técnica que aprendió de su madre. La técnica decorativa tuvo un completo desarrollo en las cerámicas populares. En los museos y colecciones particulares, como la de César Manrique en Aría, podemos encontrar una variedad temática. Desde los dibujos geométricos simples a formas vegetales, interviniendo los colores rojo y negro.
Las cerámicas de las Islas Canarias tienen un rasgo que las acerca, que las hace comunes: el afán de cuidar y conservar la artesanía de los pueblos.